Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 22. Satisfecho con lo que quiera que obtenga sin esfuerzo, libre de los pares de opuestos, exento de envidia, equilibrado en la dicha y en la adversidad, no está ligado a las acciones que ejecuta. Acá hay una cosa muy interesante que dice mi maestro espiritual. Una persona en conciencia no hace mucho esfuerzo ni siquiera para mantener su cuerpo. Ella se satisface con ganancias que se obtienen sin buscarse. Ella no mendiga ni pide prestado, sino que trabaja honestamente en la medida de sus posibilidades. Y se satisface con cualquier cosa que obtiene mediante su propia y honesta labor. Esa persona es, pues, independiente en cuanto concierne a su subsistencia. Ella no permite que el servicio de nadie estorbe su propio servicio en el progreso o en este proceso de conciencia. Sin embargo, por el bien del servicio del Señor, puede participar en cualquier clase de actividades sin que la perturbe la dualidad del mundo material. Esto yo lo había hablado en algún momento, de que una cosa es estar en el sistema y la otra cosa es entrar en el sistema para poder conseguir el sustento y luego vivir fuera del sistema. Porque el sistema es corrupto. Todos lo sabemos. El sistema es para el bien de ciertas personas nada más. El 1%, como se dice, es el que domina este planeta para su propio bien y generalmente para poder esclavizar a la humanidad. Estamos viéndolo en este momento, lo que está sucediendo en el mundo. La gente tiene la vista puesta en alguien como que es el malo, pero nadie se da cuenta que hay de trasfondo, y siempre ese mismo trasfondo viene desde hace muchos años, desde el Imperio Romano y antes. Kali Yuga, esta era de riña e hipocresía, trae como consecuencia vivir en un mundo bastante demoníaco, y nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas para que no te envuelva en sus reyertas. Nosotros vivimos una vida espiritual y estamos fuera de todo lo que sea los intereses materiales de este mundo material. Tenemos que tratar de establecernos en la conciencia y vivir libre de todo lo que sea el apego material, que solo obtiene o solo trae miseria y más problemas. El tener dinero no significa que no obtienes miseria. Nada que ver. Bueno, seguimos. Jai. Hare Krishna. Namaste.